Hey amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de perfumería. Espero que estén pasándosela muy bien, así como yo ahorita, porque estoy con ustedes y ustedes conmigo. Y pues bueno, hoy les traigo una reseñita de dos perfumes que ya no es sorpresa, ustedes lo acaban de ver en la miniatura, pero ojo, ojito, no es ningún top, sino simplemente les voy a hablar de mi experiencia y de lo que me han dicho mis compañeros de trabajo. Así es, señoras y señores, yo les estoy hablando y les voy a hablar de estos dos perfumes. Uno, que ya les había avisado que saldría, que es este 212 Men New York, edición MTV, claro. Y el otro, que no esperábamos que saliera, así como el pasado que les reseñé. Pues entonces ahora les traigo también este 212 Men Heroes, edición MTV. Así que, pues, vamos a darle. Y pues bueno, amigos y amigas, vamos a empezar con uno que dije, híjole, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Como que me quería dejar llevar también por aquellas críticas que decían que pues que no les gustaba el diseño de la botella, que lo veían muy infantil, que estaba destinado más hacia lo que era la juventud, y esa juventud estamos hablando de que podría ser menores de pues, 14, 16 años, 12 años. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Javier? Vamos a darle, vamos a comprarlo. No lo puedo comparar porque no tengo el original. Y qué bueno, porque así no me voy a dejar llevar con esas cositas que podríamos decir, ah, sí se parece, no se parece. Pero bueno, para bien o para mal, me he hecho de este 212 Heroes edición MTV. ¿Y qué es lo que trata este perfumito? Déjenme decirles que a pesar de lo que es la patineta, a pesar de lo que es el diseño, 212 Heroes MTV es una fragancia vibrante. Es una fragancia vibrante. Es un poco, pues sí, rebelde, con un toquecito de nostalgia por las notas que nos hacen llegar y por los recuerdos que también nos hacen volver a vivir cuando éramos más jóvenes, en este caso cuando yo era un poquito más joven. Este perfume de Carolina Herrera es una edición limitada, como lo acaban de ver, como se lo estoy mencionando y como se los mencioné en el video pasado. Es una edición limitada del perfume 212 Heroes, del original, que celebra el impacto que tuvo la cultura de rap y de hip hop con MTV. Así es, 212 Heroes MTV celebra lo que es la nostalgia de la música de hip hop, celebra lo que es el nacimiento de esta cultura urbana en este canal en los años 70. Ojo, no estoy diciendo que yo haya nacido en los años 70, no, si no ya tendría muchísima más edad, pero bueno, en fin. Y es una expresión de lo que hace MTV con esta fragancia, combinándola con la original, pero también es así como fue un fenómeno global el lanzamiento de 212, que para muchos no les gustó, sobre todo la Heroes, la original, pues hace lo mismo referente al hip hop, que son unas culturas que es una música con ritmos potentes, y eso mismo trataron de hacer, o no sé si lo hayan logrado, en este perfume 212 Heroes. Usando de energía, con estos sorprendentes acordes musgosos que tiene esta fragancia, nos da unas notas de salida muy ricas. Creo que no publican todas las notas reales de este perfume, pero sí se sienten unas bastante interesantes en lo que es este perfume, y sobre todo en esas notas de fondo que los tres perfumes tienen mucho en común, o sobre todo una base para que logren ser
muy fuertes. En sus notas de salida de este perfumito del 212 Heroes, tiene una pimienta negra y un jengibre. Estas notas las puedes tú, sobre todo el jengibre, que hace que la fragancia sea más picosita, no tanto por la pimienta negra, sino por esa acidez que te logra dar el jengibre. Y después, en sus notas de corazón, viene lo que es las notas de lavandín y un geranio, que hace que el perfume, las sensaciones sean un poquito más florales, pero no tocando lo que es el ámbito de la perfumería femenina, sino más bien esto hace que el perfume sí sea más jovial y más juvenil. Y de fondo tocamos lo que es el vetiver. Ojo, que también en la anterior, que ya he hablado, tenía la base del vetiver con esta vainilla. Pero ¿qué notas tú, Javier, en estas cosas? Obviamente es un perfume que me evoca mucho a esos años mozos, que al principio su salida con esas notitas que sí se logran notar, las notas de corazón en una trayectoria de la salida, que también esto hace que sean unos de 6 a 15 minutitos dependiendo qué es lo que estés haciendo del día a día y también cómo esté el clima. Logran notarse un poquito más o un poquito menos, logra secarse más rápida la fragancia o logra perdurar un poco más para que lleguen esas notas de corazón con esas notas de base que la vainilla la vas a sentir sí o sí. Que me evoca este perfume con este fondo, me evoca una masculinidad muy agradable. No es una masculinidad, como les he dicho antes, de hombre duro, con barba casi de leñador que vive en las montañas. No, sino sí me evoca esos ritmos donde podríamos, quieran o no, MTV nos daba esa elección del hip hop duro y de la música urbana más colorida, donde empezaba el breakdance, donde empezaban los pants colores morados con verdes, que en la actualidad pues, se siguen usando. O sea, son modas que llegan otra vez. Es un fondo amaderado, es un fondo terroso que en la profundidad de este perfume es totalmente masculino. No quiere decir que una mujer no lo pueda usar, sino simplemente es lo que yo logro notar. Y si a ti, señorita, te gusta esta forma de expresión de los perfumes, adelante, puedes usarlo. También nos vamos a lo que es la botellita. Ya saben que es la patineta, que expresa algo dorado, que expresa celebración, refleja lo que es la energía y la actitud de esa época, y lo que refleja la energía y la actitud de cada persona que pueda utilizar este perfume. Obviamente viene con su 212 y con el logotipo de edición limitada de MTV, con abajo lo que es Carolina Herrera. ¿Qué más te puedo decir de este frasquito? En mi opinión, así, sin pelos en la lengua, mi humilde opinión, dejando fuera el frasco, que a algunos les podrá disgustar, a otros no. La verdad a mí no me disgusta. Es un frasco pues, cómico, es un frasco llamativo. Y quieran o no, a veces hasta me puede llegar a recordar ahorita con este doradito, pues a la 1 Million, ¿verdad? De Paco Rabanne. O sea, es prácticamente lo mismo. Podría ser un lingote y nadie se quejaría. O sea, si le quitas las rueditas, pues prácticamente se ve como un lingote de Paco Rabanne, de 1 Million, sobre todo la Colón. Pero bueno, en mi opinión, ¿qué me da este 212 Heroes edición MTV? Me gusta la fragancia porque es fresca,
porque sí es vibrante. No la notaría yo tan única, a lo mejor puede hacerme recordar otro tipo de fragancias, no sé, varias por ahí, pero 100% única no lo es. Es perfecta para el día al día, es perfecta para la noche, es perfecta, pues sí, para llevarla por las mañanas sobre todo. En las noches no es tanto muy entrera, tampoco no es tanto de bar, sino podrías decir que es un poquito más para estar en una fiesta hogareña con unos amigos tuyos y amigas también. Como les dije, el diseño del frasco pues pasa a segundo término para mí, es gustoso, y cuando lo saqué hasta dije, ay, sí se deslizan las rueditas, pero no, es simplemente por el cartón que suele resbalar un poquito más, pero sí da como el gatazo de que se mueven las ruedas, pero no. En general, creo que 212 Heroes edición MTV es una gran fragancia para hombres, pero busca algo que busca algo diferente, entre comillas diferente, y algo especial. Lo malo que le doy a este perfume sí es su duración. Cojea un poquito su duración. Prácticamente yo la sentí unas 2-3 horitas. Así, una proyección no tan bestial, sino un poquito más justa. Me movía y sí se sentía esa estela, esa aura que te da este perfume. Pero en sí la vida del perfume está alcanzando unas 6-7 horitas. Prácticamente que logré yo sentirla en mi piel. En la ropa, pues no se diga. Esas son las circunstancias malas que yo podría encontrar. Las cosas buenas, pues sí, es una fragancia fresca, vibrante, el diseño es llamativo y moderno, y pues que evoca la cultura de MTV. Ahora, Javier, ya que nos dijiste los pros y las contras, ¿recomendarías 212 Heroes edición MTV? Pues yo primero te recomiendo sí que la pruebes, porque es una fragancia, como les dije, que es más que nada para hombres que buscan una fragancia un 50%, 60% diferente a las demás. No es 100% diferente, pero sí es una fragancia vibrante. Es una fragancia que refleja su individualidad, podríamos llamarlo así, esa palabra. Sí, su individualidad. Y yo te diría unos aspectos a considerar de esta patinetita doradita. Si te gustan las fragancias un poquito especiadas, frescas, con notaciones cítricas, picositas por lo que es el jengibre, sí te va a gustar esta 212 Heroes. Pero que consideren algo de este perfumito. Y pues bueno, vámonos a la otra, a la que es 212 Men New York. 212 New York, señoras y señores, 212 New York. Esto, señoras y señores, nos trae de vuelta a la década de los 90 para festejar, para festejar el rock que salió en MTV. Señoras y señores, este es un perfume, es una década que cambió totalmente lo que es la música y la perfumería. Muchos perfumes y totalmente el rock atrapó a muchas personas, y vaya que las atrapó muy bien, tanto que añoramos esos momentos. Es una generación de jóvenes que utilizaron este tipo de perfumes, este tipo de fragancias, y que escucharon este tipo de rock indie que a tantos de nosotros nos trajo mucha satisfacción.
Este perfume, damas y caballeros, tiene un aroma que te va a recordar 100% al original, o bueno, al del frasquito plateado. Esto, señores, hasta sin atomizarlo, te va otra vez a regresar en una máquina del tiempo a vivir esos momentos gratos. Este perfume, damas y caballeros, tiene un aroma fresco, tiene un aroma con toques especiados. ¿Por qué? Porque tiene en sus notas lo que es un cardamomo exquisito, un cardamomo molido, podríamos decirlo así, y una salvia muy buena, pero sobre todo aquellos que les gusta el cardamomo, esa explosión que tiene en su salida está brutal. Bien, notas, sí, unas notas de corazón que, híjole, también se combinan muy bien con esos momentos de explosión de la salida. ¿Por qué? Porque tiene un perfume, un aroma, una esencia de gardenia y un LMI, dándole potencia a su base. Su base vuelven a entrar esas maderas vibrantes que puedes encontrar en este tipo de perfumes, y con un acorde de tabaco. Dios mío, este secado te va a gustar. Este perfumito, amigos y amigas, es simplemente para este hombre que quiere divertirse, que es seguro, que es intenso. Este perfume les va a gustar y te va a traer cumplidos tanto de hombres como de mujeres. Lo vas a gozar muy bien. Yo lo gocé bastante bien. Este perfume te hace sentir esa nostalgia de los años 90, no precisamente abarcándonos 100% lo que es la música, ¿verdad? De lo que es el rock, sino te hace acordarte de esos momentos en que lograste destapar este perfume, o que te lo regalaron y que te lo atomizaste, y que a lo mejor nunca habías visto un perfume con una tapa imantada, y que lo ponías y que lo quitabas, y lo ponías y lo quitabas, y decías, wow, ¡qué maravilla! Pues este perfume te va a traer de vuelta esos años que lograste disfrutar. Es totalmente, te va a traer ese recuerdo de aquel perfume que no lo tengo en mis filas, pero ¡ay, Dios mío! Esto hace que quiera volverlo a tener. Este perfume, yo te lo aseguro que a la mayoría de nosotros nos va a gustar. A la mayoría de las personas les va a gustar porque es muy masculino. Tiene una muy buena duración. No te voy a decir de los tres que este es el mejor o el peor, sino simplemente es una muy buena duración. Pero ¿sabes qué? Sí te lo voy a decir. De los tres es el segundo que tiene una mejor duración. Te estoy hablando de unas 8 horas y media que puedes localizarlo en tu piel. En la ropa ni hablar, es totalmente hasta el día siguiente. Y pues sí, también tiene una proyección muy buena, muy rica, muy duradera, de unas 2-3 horitas también. Pero la vida del perfume en la piel es más que la 212 Heroes, pero es menos que la VIP Black. Pero Dios, son tres perfumes totalmente distintos. Y este, señoras y señores, podría ser uno de los consentidos porque sí te va a llevar todavía más a esa nostalgia. Aquí, damas y caballeros, ¿qué te puedo decir? Los pros es que te va a llevar a vivir nuevamente esos años 90, tanto de la perfumería como de la música. Te va a recordar todo lo que viviste, bueno y malo, la verdad, bueno y malo, aquellos momentos en la secundaria, en la prepa, todos esos bellos momentos. La contra que yo podría hacer es, si comparamos con el perfume 212 Men original y el, pues sí tiene una duración un poquito más corta. La proyección está ahí, está igual que todos los demás de los 212 Men New York. Entonces la contra sigue siendo su precio. Como son ediciones limitadas,
sí sus precios son un poquito más altos. Pero aquí todo es perspectiva, así como en el aroma, en la duración de cada uno que tú puedas experimentar o que nosotros podamos experimentar, es igual el precio. Si te rinde unos 2.550, 2.500 pesos, te basta que te dure 6, 7, 8 horas, pues bueno, adelante, puedes comprártelo, te lo recomiendo, hazlo, es tu dinero. Pero si no, sí se te va a hacer un poco caro para lo que es esta edición limitada. Aunque hay muchas ediciones limitadas, incluyendo en Carolina Herrera, que sí son inclusive más caras y que no valen tanto la pena. Javier, ¿dónde puedo comprar estos perfumes? Nuevamente como el anterior, son ediciones limitadas, así que esto te va a llevar a que los compres en tiendas departamentales o en línea, en web de estas tiendas. Así que, pues bueno, pruébalas, las tres. Si te gustan las tres, llévatelas. Si no, pues solamente uno, pero pruébalas. O te invito a que te unas a este deporte extremo de comprar perfumes a ciegas, así como yo lo hago. Recuerda que el 99.99% de mis perfumes son compras a ciegas. Ojo, solamente los valientes hacen este deporte extremo. Y pues bueno, esto ha sido estos dos últimos. ¿Por qué los escogí así? Porque creo que son los que podrían cojear un poquito más de esta línea de los tres. El 212 VIP Black la verdad se lleva las palmas. No es un top, sino simplemente son experimentos y apreciaciones y experimentos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que me aloco comprando una línea completa, sobre todo de Carolina Herrera. Y de los tres, pues sí, definitivamente este es el que más me recuerda a lo que es la línea 212 New York de Carolina Herrera. ¿Valen la pena? Sí, valen la pena. Vuelvo a decirte, dependiendo de tus gustos. Yo en lo particular sí te diría, échale un ojito a esa 212 Heroes. Porque no por su diseño de la patineta que te guste o no, sino simplemente pues la dejas en su caja y ya te la puedes poner. Pero si no son, estas dos últimas sí no son fragancias únicas, pero sí que son que te van a llevar a ese lado masculino. Este totalmente de día, de noche, muy versátil, muy versátil, a pesar de su acorde de tabaco. Y señoras y señores, pues espero que les haya gustado esta reseñita de estos dos. Ya tienes el otro ya reseñado, el VIP Black. Entonces, pues bueno, solo es cuestión de que ustedes elijan cuál les gusta más y que me lo platiquen y que se lo platiquen a esta comunidad. Nos seguimos viendo en un próximo videito. ¿Sale? Diviértanse. Uf, es que huele. Qué buenos años, Dios mío.